Bueno, hola a todos de nuevo. Estamos empezando con lo que es la unidad número 3. La temática que vamos a tratar es la de adolescencia, siempre teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos de alguna de estas construcciones evolutivas, hablamos de una construcción sociocultural, ¿sí? No es lo mismo decir adolescencia en la Argentina, en Buenos Aires, que decir adolescencia en un país con costumbres musulmanas, en donde hay otra mirada sobre lo que se espera para ese momento evolutivo, ¿sí? Así que esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Bueno, si vamos a los textos, vamos a empezar entonces, como les dije, con la unidad número 3, el texto de Balbiano, Alejandro y otros, Salud y Adolescencia, está ahí. La clase es la clase número 9, la salud de los adolescentes. Bueno, empieza preguntándose cuáles son los motivos de la consulta médica, ¿no? Los adolescentes concurren a la consulta, más las mujeres que los varones, principalmente por cuestiones referidas a la sexualidad. En tanto la consulta de un adolescente, bueno, se busca una visión compleja, integral, que incluya no solamente los aspectos relacionados a alguna enfermedad, sino también lo que está relacionado al crecimiento y al desarrollo adecuado, ¿sí? Recordemos diferenciar estas cuestiones, lo vimos en la unidad 1. Bueno, hay diferentes enfoques. Yo acá los puse. Está el enfoque integral, el enfoque de género y el enfoque de derecho. Ustedes los van a ver separado en el texto, no les mostré el texto. Empieza así. La salud de los adolescentes. Y van a ver, bueno, los motivos de la consulta médica, la consulta con el adolescente, el enfoque integral, el enfoque de derecho y el enfoque de género. Están acá bien explicitados, ¿sí? Pero bueno, por las dudas. El enfoque integral lo que busca es la preservación de la salud, determinar los factores de riesgo, pero también los factores protectores, ¿sí? Cuando hablamos de enfoque de género, sabemos que existen inequidades innecesarias, evitables, entre hombres y mujeres. Las desigualdades influyen en la salud en distintas formas, ¿sí? Pautas de alimentación, bueno, acceso al trabajo, todas estas cuestiones es justamente lo que va a ser abordado por el enfoque de género, que va a facilitar la comprensión y el manejo de estas inequidades. Hace suena mi perrito. Bueno, sigamos. A ver, enfoque de derecho. Deben tenerse en cuenta las opiniones del adolescente según su edad. Los adolescentes tienen derecho a la confidencialidad, a ir por su propia iniciativa a la consulta. Por lo tanto, es importante conversar con ellos y ofrecerles herramientas para que puedan ejercer sus derechos. Para esto es fundamental el trabajo en un equipo interdisciplinario, ¿sí? Tener cierta accesibilidad hacia el adolescente, ¿no? Si uno dice, bueno, a ver, ¿y por qué viniste? ¿Y por qué estás solo? Bueno, es muy probable que eso produzca que el adolescente se retraiga y no tenga confianza para seguir estando en esa consulta, ¿sí? Entonces, bueno, estas todas cuestiones a revisar. Bueno, después, en tanto el crecimiento y desarrollo. La adolescencia es un proceso dinámico. Más o menos entre los 10 y los 19 años van a plantear en este texto que sea. Las personas completan el crecimiento y el desarrollo físico. Se adquiere un cuerpo diferente, se logra el pensamiento abstracto, lo que permite también cierta proyección a futuro, ¿no? Proyectarse en un futuro. En este tiempo disminuye la estrecha relación que se tenía con la familia. Se favorece la independencia económica y emocional, más para el fin de la adolescencia. A ver, pensemos en un niño de 10 años en el que su mundo es todo lo que pasa en su casa y sus padres y demás. El adolescente empieza a transitar diferentes mundos, ¿sí? El mundo de sus grupos, el mundo de los pares, de las instituciones. Ya venía en el colegio, pero ahora su mirada empieza a ser otra, ¿sí? También recordemos lo que es el pensamiento formal, del último de los estadios de Piaget, la posibilidad de abstracción también es un nuevo logro para el adolescente. En tanto lo emocional, bueno, está el descubrimiento personal, el establecimiento de la identidad,
Se dice que el adolescente es un ser en crisis, pero crisis no en el sentido de algo malo, sino tenemos que pensar crisis en el sentido de cambio, de acomodación a una situación nueva. El sostén de los contextos, los padres, la escuela, la familia, los amigos, es fundamental en esta etapa. Los límites son esenciales para el desarrollo de la adolescencia, porque el sujeto adolescente va a empezar a probarse en el mundo. Por eso es tan importante estos contextos, este sostén. Bueno, y va a decir que se dan los duelos en este momento evolutivo, ¿sí? El primero de los duelos es el duelo por el cuerpo infantil perdido. El segundo de los duelos por el rol y las identidades infantiles. Y el tercero por la pérdida de los padres idealizados. A ver, ¿qué significa esto por el cuerpo infantil perdido? El cuerpo cambia completamente en la adolescencia después de la pubertad. El sujeto se encuentra con un cuerpo un poco desorientado, ¿no? Y hasta vemos que quizás juegan con su cuerpo como en algún momento jugaban con los muñecos en la infancia, ¿sí? A cambiarse, a pintarse el pelo, a arreglarse de diferente manera, a mostrarse. Es encontrarse en un cuerpo distinto. Pero hay que hacer un duelo, hay cierto duelo por ese cuerpo que ya no se tiene. Entonces, pensemos que es algo que viene de afuera el cambio físico, algo que invade al sujeto. Digo, viene de afuera y no es que, ¿sí? Sino que no es algo que produce por sí mismo, sino que surge de su biología, ¿sí? En ese punto tiene que hacer un duelo por ese cambio, porque el cuerpo del niño ya no está. Duelen las articulaciones, se desorienta, se puede llevar las cosas por delante, bueno, está en un cuerpo nuevo. Lleva un tiempo acostumbrarse a este cambio y a reformular lo que es su esquema corporal, el cómo se piensa el cuerpo, cómo se introyecta ese cuerpo. Bueno, el segundo de los duelos es por el rol y las identidades infantiles. Bueno, sabemos que el niño tiene cierta mirada social de contemplación, ¿no? El berrinche del niño, bueno, es chiquito, hay que ayudarlo, bueno, no es como este rol infantil que un poco tiene a todos a su alrededor con esta mirada. Ahora, cuando se llega a la adolescencia las cosas cambian. Un ejemplo típico es lo que pasa en los primer segundo año de la secundaria, ¿no? En donde se encuentran con un montón de materias y obligaciones y responsabilidades y no saben para dónde ir y los padres le dicen, pero bueno, si vos ya sos grande, vos tenés que poder hacer esto, bueno, ya está, o sea, ya pasó, no sos más un chiquito, ¿no? Se pierde ese rol infantil que permitía cierta tolerancia frente a algunas cuestiones. Y después otra de las pérdidas que aparece, que es el tercer duelo, la pérdida de los padres idealizados. ¿Qué significa esto? Bueno, en la niñez hay una mirada sobre nuestros padres muy idealizada, en donde ellos tienen la razón, es como la autoridad absoluta, y uno se encuentra como muy en torno a esa autoridad y a la opinión de los padres, ¿no? No hay un cuestionamiento al respecto muchas veces de parte del niño, ¿no? Bueno, está esto que dice mi papá, es lo que tiene que ser, es lo correcto. Pasa en la adolescencia que se empiezan a vivir otros mundos, y esos adolescentes van a la casa de sus amigos que tienen otros padres con otras ideas, profesores, no sé, ¿cómo se puede decir ahora? Influencers, ¿no? Gente que quizás les llega como referencia y que es muy distinta a veces a las ideas que presentan esos padres idealizados. Entonces, no, bueno, eso que decía papá ya no es tan así, ya no estoy tan de acuerdo. Y esa idea, ¿no? de los padres ideal, que todo lo puede, bueno, empieza a ser un poco más real. Bueno, no lo puede todo, no es tan ideal. Ese es el duelo que se tiene que desarrollar. En algún momento, yo siempre lo doy como ejemplo en estas clases, había una propaganda en donde dos nenes se peleaban y decían, no, mi papá puede levantar la Torre Eiffel con un brazo. Ah, el mío puede levantar la Torre Eiffel y el Coliseo con un dedo. Ah, bueno, el mío puede... Eso es el padre que todo lo puede, ¿no? En esta etapa evolutiva, eso empieza a cambiar. Por eso hay que hacer este duelo. Bueno, después en el texto
diferencia lo que es la adolescencia en adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. La adolescencia temprana se da entre los 10 y los 14 años, en donde hay mucha preocupación por el cuerpo y por los cambios puberales, sobre todo. En las mujeres aparece 1 o 2 años antes que en los varones. Hay cambios de humor, hipersensibilidad, todo se da simultáneamente, eso también es bastante particular. Hay reacciones infantiles y adultas, por eso muchas veces los padres se encuentran diciéndole a sus hijos, bueno, pero al final vos sos grande para lo que querés, sos chico para lo que te conviene. Bueno, es un momento de oscilación, ¿sí? Es un momento de oscilación. Hay un intento de autonomía mayor, quieren hacer cosas solos, poder, ¿sí? Desafíos a la autoridad parental, predomina el pensamiento concreto todavía, y que va cambiando de a poco. Pensemos, de 10 a 14, les reitero, estamos en el último de los estadios de Piaget que ya vimos en la clase anterior. Bueno, paulatinamente se va instalando la reflexión. En este momento se da el apego a las amistades infantiles, a veces esas amistades que son como especulares, que son de a dos, el adolescente con otro, y uno ve estos amigos que son muy simbióticos, ¿no? Muy parecidos uno al otro, hablan igual, bueno, buscan estar mucho tiempo juntos. Esto se ve mucho en la adolescencia temprana, más o menos de los 10 a los 14. Reitero, cuando hablamos de este momento evolutivo, hablamos de una construcción sociocultural, las edades siempre son variantes, no es que son estáticas. Bueno, a los 14 se termina y se pasa a la media, ¿sí? Esto puede variar, se puede adelantar, hay variaciones. Bueno, la adolescencia media de los 14 a los 18 años. Bueno, hay menor preocupación por los cambios biológicos, hay una mayor aceptación del cuerpo y de la imagen corporal, se logra la madurez reproductiva, se va afinando la identidad sexual, la búsqueda del placer, el pensamiento abstracto brinda la posibilidad de pensar en el otro, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De dejar un poco esto del egocentrismo. Hay una mayor capacidad reflexiva y altruismo, poder planificar un futuro, fuertes identificaciones con el grupo de pares, recordemos que en este momento es muy importante, el grupo de pares es con quien uno se identifica, en donde a veces se van a buscar las referencias y también el encuentro con los otros, ¿sí? Por eso es que se dan estas identificaciones. A veces se dan situaciones de riesgo en enfrentamiento a la autoridad de adultos. Bueno, la adolescencia tardía, de los 18 años en adelante. ¿Qué significa esto? Eso dice, bueno, mirá si va a ser un adolescente a los 22, mirá si va a ser un adolescente a los 23. Bueno, a ver, la adolescencia tardía tiene que ver con que, bueno, es el umbral del mundo adulto, ¿sí? Hay una mayor autonomía y afirmación de la identidad. Las relaciones con los padres se convierten en relaciones más adultas, hay un mayor compromiso afectivo con la pareja, en donde, bueno, las relaciones son más a largo plazo, o quizás, sí, otro compromiso en tanto los afectos, eso podemos decir. El pensamiento formal va a permitir la introspección y también cierto reconocimiento de valores, de normas compartidas. La adolescencia tardía, decimos, es el umbral del mundo adulto porque hay una moratoria, ¿no? Entre esto que se espera de un adulto y alguien que termina su secundaria y está insertándose a este mundo del proyecto adulto. También es variante, porque para eso tendríamos que tener muy en claro la definición de qué es un adulto, que es lo que vamos a ver después de esta temática de adolescencia. Pero es variante porque, bueno, a veces para el ser adulto antes estaba relacionado, bueno, con un trabajo fijo, con un proyecto de familia, y a veces el proyecto de familia se adelanta, a veces el trabajo fijo no está, o sea, por eso es que el fin de la adolescencia tardía es algo que está muy cuestionado y no hay una edad puntual, nosotros decimos hasta acá, o sea, también es propio de cada sujeto cómo se va elaborando esta trayectoria. Bueno, en cuanto al desarrollo puberal en la mujer y en el varón.
Bueno, ¿cuáles son los cambios en los que hay que prestar atención? El primer cambio en tanto el desarrollo de la mujer es el botón mamario, la del arca, de los 8 a los 13 años, la aparición del vello pubiano, pubarca, también en este tiempo, de los 8 a los 13, y su primera menstruación, la menarca, más o menos 12,5 dicen el libro, ¿sí? 12 años, 13 años. La edad es variable, influye el contexto, la historia personal, la historia familiar, el ambiente, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Pero ¿qué nos tiene que llamar la atención? Porque ustedes pueden recibir una consulta en una guardia como enfermeros de adolescentes, ¿no? Entonces dice, bueno, todas estas cuestiones son importantes para pensar a dónde va orientado este enfoque integral que se tiene que tener para el trabajo con adolescentes, ¿no? Entonces todas estas cuestiones, tener ubicadas, son como súper importantes. Pero además, tener como bien fijo qué es lo que nos tiene que parecer raro. ¿Qué es raro? Que más de los 13 años sin ningún cambio. O sea, tiene más de 13 y no hay ningún cambio. Tiene más de 16 años y no tuvo su primera menstruación. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué puede estar pasando acá? También que no aparezca después de 4 años de que ya apareció la telarca, la menstruación. Eso también son cuestiones que tienen que llamar la atención en la consulta, ¿sí? Por lo menos para decir, bueno, a ver, ¿qué intervención se puede tener al respecto? Bueno, el desarrollo puberal en el varón. Se da el aumento testicular más o menos entre los 9 y los 14 años, después aumenta el tamaño del pene y aparece el vello pubiano. Crece el vello axilar, la barba en el rostro, siguen los cambios en la voz, o sea, estas cuestiones que se dan en este primer momento. Más de 14 años sin cambios puberales, bueno, eso nos tiene que llamar la atención. Si pasaron 5 años desde el inicio de la pubertad y no se completó el desarrollo genital, también tiene que llamar la atención. Son todas cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Bueno, ¿qué pasa con el aspecto corporal? ¿Por qué seguimos por ahí? Sí, desarrollo puberal. Yo les quería decir, en tanto me parece como muy importante diferenciar, creo que ya lo dije en otro momento, una cosa es la pubertad y otra cosa es la adolescencia. Son dos cuestiones distintas. La pubertad es un proceso que se viven todos los seres humanos, ¿sí? Que sea acá y no depende de la cultura, sea acá de una forma y en países asiáticos de la misma, y vamos a Estados Unidos va a ser de la misma, y vamos a Centroamérica va a ser... O sea, la pubertad es un proceso que vivimos todos los seres humanos. La adolescencia, con sus características, depende mucho del lugar en el que se esté y la cultura en el que uno se desarrolle, como les decía antes. Así que bueno, esta es una diferencia que tienen que tener en cuenta, que es un tema fundamental, lo mismo que los duelos, por ejemplo, lo mismo que los cambios puberales, o sea, son los temas principales de este momento evolutivo. Bueno, sigamos. El aspecto corporal. En la adolescencia el cuerpo se modifica muy rápido, como les decía al principio, y a los adolescentes les cuesta adaptarse, identificarse con él. Este es un proceso como que lo viven como algo externo que los invade. Se producen modificaciones en la autoimagen. Los adolescentes no siempre alcanzan la imagen idealizada por la cultura, y eso influye en el sentimiento que tienen dentro de sí, de su capacidad de atraerles a otros. Bueno, es muy importante la adquisición de una autoimagen positiva. Una mala autoimagen disminuye las ganas de estar con otros y se puede acompañar con características de depresión, puede llegar a verse involucrado en actos sexuales no deseados, buscar seguridad en el uso de sustancias, o sea, una mala autoimagen o una imagen desvalorizada de sí mismo puede llevar a estas conductas de riesgo, porque el adolescente al alejarse de esta autoridad paterna absoluta, en donde sus vínculos primarios era la familia, ingresar a un mundo en donde el vínculo más importante es con los pares, digamos con su grupo de pares, ¿no? Que es fundamental, bueno, busca ser aceptado, ¿no? ¿Y cómo se es aceptado? Muchas veces es aceptado por las referencias, por las identificaciones.
a veces son objetos que se tienen en común, pasa mucho por la imagen y por el cuerpo. Por eso es que este tema es tan importante, ¿sí? Cuando un adolescente refiere disconformidad con su aspecto físico, se debe diferenciar entre lo que es normalidad e enfermedad acá. Hay que remarcar siempre los aspectos positivos del desarrollo. Puede ser que un adolescente no se sienta conforme con algo de su imagen y demás, pero cuando esto se vuelve muy marcado, es ahí donde tenemos que prestar atención, ¿sí? A qué puede estar implicando. Bueno, la consulta por aspectos sexuales. La sexualidad es un aspecto que está presente en la vida siempre, como esto lo venimos viendo desde que empezamos con niñez. Tiene que ver con el sexo, pero también con la identidad sexual, con el placer, con el erotismo, los estilos de vida, los afectos, el grupo. En la adolescencia temprana surge la necesidad de atraer al otro, y como acto sexual aparece la masturbación. En la adolescencia media, los grupos de amigos brindan un lugar de pertenencia y facilitan las primeras salidas con el sexo opuesto. A veces el grupo de amigos es el que puede llegar a dar mayor seguridad en este sentido, ¿sí? En la adolescencia tardía va creciendo la confianza en la capacidad para elegir entre grupos y diferenciar y seleccionar según, las amistades, con quién se sienten más en confianza, con quién hay mayor intimidad, ¿sí? Según los valores, todo según los valores con los que se identifiquen. Ver la perspectiva y los deseos de los otros les va a permitir formar relaciones más estables, ¿sí? Esto es la adolescencia tardía. La construcción de la identidad adolescente no es la misma para todos, claramente. Depende de los sistemas de valores en que se desarrollan, del contexto sociocultural, la religión, la ciudad, de los ámbitos que circulan, los segmentos sociales, ¿sí? Y del contexto familiar también. Uno de los motivos por los que el adolescente recurre a la consulta es justamente la primera relación sexual. Bueno, sigamos. Los comportamientos de riesgo, que es la última parte del texto, la página 93 y 94. Les voy a mostrar como para que lo puedan ubicar. Ahí está, perfecto. Los comportamientos de riesgo. Los adolescentes padecen menos enfermedades, pero sus problemas derivan de sus comportamientos y las consecuencias, ¿sí? Las conductas de riesgo comprometen aspectos de su desarrollo, pueden provocar enfermedades, discapacidades y llevar a la muerte. Hay ciertas conductas que implican peligro, que tienen que ver con el ensayo de roles. Si los comportamientos de riesgo de una persona se suman, si hay muchos comportamientos de riesgo, se puede asumir que su estilo de vida no es saludable. Y por eso también esto es algo que uno indaga en la consulta con el adolescente. Por ejemplo, para algunos adolescentes estar en riesgo es sinónimo de ser el líder del grupo, el que mejor coordina la salida, el que tiene más claras, ¿sí? Y en realidad eso puede ser justamente o puede involucrar un comportamiento de riesgo. A ver, pensemos, les dije ensayo de roles. Yo quiero volver sobre lo que les voy diciendo para que quede más claro. El adolescente ensaya un poco cómo es el mundo adulto. Está en primeras salidas, está saliendo, conociendo los espacios, deambulando. También se les dice eso, que son como los segundos deambuladores. En algún momento tenemos el primer deambulador sería el niño que empieza a caminar, que está en la cocina y saca todos los alacenas y va por la casa y deambula y uno lo persigue y dice a ver si metió los dedos en el enchufe en donde estábamos sacando las cosas peligrosas, cuidándolo. Se dice en la adolescencia el segundo deambulador porque algo así sucede, pero no adentro de la casa, sino afuera. Empiezan a caminar por las plazas, a salir, a pasear por el barrio y se los ve en grupos dando vueltas y dando vueltas, a veces por el mismo lugar a lo largo del día, y tiene que ver un poco con esto de, jugar el mundo del adulto, ¿no? De ir conociendo distintos espacios. Las primeras salidas a los boliches o a donde sea, al cine, es ensayar algún rol, alguna forma el rol del adulto. En este ensayo de roles es donde a veces se complica un poco y se asumen situaciones de riesgo, ¿no? Quizás decir, yo
a ver, puedo volver, ¿no? Es muy típico escuchar esto en los grupos de adolescentes. Yo puedo volver del boliche caminando, no pasa nada, si total ya es de día, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Bueno, y en eso es donde se asume justamente esta conducta de riesgo. Ensayando el mundo del adulto de, bueno, soy responsable de mí mismo, tengo perfectamente claro qué es lo que puede pasar, no va a pasar nada, pensando que se tiene un control sobre eso, en donde claramente no se lo tiene, ¿sí? Bueno, a eso vamos con el ensayo de roles. Después hay todo un apartado que habla de la seguridad vial, que a mí me parece siempre muy importante leer algunas cosas de esto, porque sobre todo las estadísticas es lo que más llama la atención. Dice que los siniestros de tránsito son la principal causa de defunción entre los jóvenes hasta los 24 años, ¿no? Cada año mueren unos 400.000 jóvenes menores de 25 años en las carreras de autos de todo el mundo, en las carreteras de todo el mundo, en un promedio más o menos de 1.049 al día. Disculpen que no leo bien la distancia, ustedes lo van a poder leer, pero 400.000 jóvenes menores de 25 años en las carreteras de todo el mundo. 400.000 jóvenes. Es una cifra impresionante, ¿no? Cuando uno lo lee con este nivel de que parece un número, es una cifra impresionante. Y hay muchas características en lo que estamos diciendo justamente de los comportamientos de riesgo, ¿sí? A ver, hay factores de riesgo que pueden ser atribuidos a que hay cierta inexperiencia del conductor, va a decir, debido a la corta edad, debido a características individuales, pero bueno, desde el punto de vista psicológico hay características que presentan los jóvenes que influyen de una manera negativa en lo que es la seguridad vial. Bueno, ahí acá da varios ejemplos, ¿sí? Necesidad de autoafirmación, que expresan siendo más competitivos, negándose a acatar las normas y rechazando la autoridad, sobrevaloración de la propia capacidad para compensar su inseguridad. No, pero si a mí me sale re bien, yo manejo re bien, no importa, ¿no? Si no dormí bien anoche, pero la tengo tan clara manejando, como una sobrevaloración, ¿no? Que no hay piloto que la tenga tan clara para manejar si no durmió durante la noche. Pero bueno, esto puede pasar, esto puede aparecer como cierto rasgo psicológico. Conducta exhibicionista en grupo, también, recordemos que es muy importante la pertenencia al grupo de pares. Mayor sensibilidad a la acción publicitaria de los fabricantes de vehículos, bueno, mayor permisividad ante infracciones de tráfico, baja tolerancia a la frustración, asumen un alto nivel de riesgo, están más predispuestos que el grupo de edad a asumir el peligro. De alguna forma dice, los jóvenes necesitan diferenciarse de los adultos creando sus propios códigos. Bueno, no utilizan sistemas de seguridad, sobrepasar los límites. Aparecen ciertas cuestiones muy relacionadas a esta franja etaria y a este momento evolutivo que terminan en estos números, ¿sí? Por eso es que en el texto es el último apartado, es muy importante que ustedes lo puedan leer. Bueno, y también darle como una mirada, ¿sí?, a lo que implica justamente esto del ensayo de roles y la conducta de vida que no es saludable. Quizás no se trata de los signos que aparecen, ¿no?, del paciente enfermo, pero sí prestar atención a estas cuestiones, ¿no?, de cómo es la vida de ese adolescente, ¿no? Si va a una consulta, bueno, y vos salís los fines de semana, tenés amigos, cómo es tu grupo de amigos, cómo te sentís con vos, o sea, cuestiones que son sumamente importantes. Bueno, esto es lo que se trata el primer texto de adolescencia. Después vamos a ver el texto de Obiols, que habla también sobre los duelos, y está el texto de Aberasturi y Nobel, que sobre ese texto tienen también la actividad en el campus virtual. Me olvidaba siempre, con respecto a esto, podemos decir, estas conductas que no son sanas, ¿suceden en todos los adolescentes? No suceden en todos los adolescentes, ni se dan
en todos los grupos de pares igual y que no hay un adolescente igual al otro. Como no hay un adulto ni un niño igual al otro. Son cuestiones a indagar, nosotros como profesionales de la salud las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, ahora, porque no me quiero olvidar de nada. Bueno, después entonces tenemos el texto de Bjorns, tenemos el texto de Nobel y el tema que seguiría ya es la edad adulta, ¿sí? Pero bueno, en principio quería acercarles algo de estos apartados de este material. Cualquier consulta ya saben que me encuentran en el correo o en los grupos que tenemos de WhatsApp. Hasta luego.